AOA Chile y Espacio Food Service presentan AOA Chile TV. Buenas, gente. Nos encontramos acá con el señor Pedro Landa, quien viene de su charla donde habló sobre la producción orgánica y el camino hacia un desarrollo más sostenible y sustentable y en armonía con la naturaleza. Don Pedro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Si es que pudiera, para la audiencia que nos está viendo a través de la pantalla, nos fuera a contar un poco, de manera resumida, ¿de qué trata su charla? La charla trata de puntualizar los beneficios de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es una agricultura que se hace en los lugares donde está adaptado un cultivo determinado, donde no hay que modificar el entorno. Y ese cultivo es un cultivo que produce un fruto armónico y equilibrado. Ese fruto armónico y equilibrado es muy bueno para la salud de la persona y sale de un suelo sano. Entonces, cuando pensamos en una agricultura sostenible, partimos de un suelo sano que produce alimentos sanos para gente sana. O sea que el alimento termina siendo el remedio para cualquier problema. Por lo tanto, tiene que ser un alimento equilibrado. Y una de las características de los alimentos orgánicos producidos de forma equilibrada es que los alimentos orgánicos tienen un montón de componentes en forma equilibrada que llegan a ser beneficiosos para la salud. Déjame que me quede ahí. Te quería preguntar, ¿cómo contribuye la producción orgánica en el desarrollo sostenible en términos tanto políticos como sociales, digamos, en cualquier país? No sé si podría dar como el ejemplo tal vez en Argentina o en Chile. Creo que uno de los aspectos, vamos a pensar en los principios de la agricultura orgánica. El primero es que yo mencionaba la salud. Claro. Arranca por la salud del suelo, sigue con la salud de la planta y con la salud de la persona. Pero a su vez tiene un montón de consecuencias esa salud del suelo. Cuando un suelo no tiene agroquímicos, el lavado producido por el agua de lluvia o de riego no lleva esos agroquímicos a las napas y no contamina las aguas, tanto las aguas que toma el ser humano como las que van al mar o las que por los ríos llegan a un lago o laguna. Por lo tanto, quizás el primer punto fundamental de apoyo a la sostenibilidad es que genere un ecosistema sano y equilibrado. El segundo apoyo importante a la sostenibilidad está dado porque la agricultura orgánica también se basa en principios ecológicos. ¿Y qué entendemos por ecológicos? Leyes del ecosistema. Por eso ecologos es leyes del ecosistema, que es distinto que las econormas, que son las puestas por el hombre. Por lo tanto, respeta las leyes de la naturaleza. Luego tiene un principio muy importante donde entra lo que tú me preguntabas de pequeños productores, que es un principio de equidad. La agricultura orgánica trata de que la distribución de los alimentos sanos tenga una distribución de esos beneficios que generan los alimentos por igual. Las cadenas de comercialización son más cortas, por lo tanto le llegan los beneficios al productor pequeño en forma más fácil que en una cadena larga donde hay productos multiprocesados y donde no hay una conexión entre el consumidor y la producción. Y considerando estos puntos, tenemos que pensar que por encima del principio de equidad está el principio de sostenibilidad que hablábamos. Y la sostenibilidad es el cuidado del ecosistema para las generaciones actuales y las generaciones futuras. Así que de esa forma sencilla entendemos que la agricultura orgánica ofrece una solución a las problemáticas crecientes de alimentos no sanos y contaminados, aguas no sanas y contaminadas, medio ambiente no sano y contaminado, falta de equidad en la distribución de los recursos y de los resultados de los recursos y por último lo que está pasando hoy, que la agricultura se está llamando regenerativa y ahora en un congreso en México lo dijeron claramente, dejemos de hacer agricultura degenerativa para pasar a agricultura regenerativa. ¿Y qué están proponiendo? Principios básicos de la agricultura orgánica. Proponen rotación de cultivos, proponen el uso de leguminosas, proponen una
reducción del uso de agroquímicos, la agricultura orgánica no los usa, o sea que en realidad está tratando de ser casi orgánicos porque no ven otro camino para solucionar el problema serio ambiental y de alimentación del mundo que los principios de la agricultura orgánica. En la respuesta que me dio recién habló sobre el tema de sostenibilidad. Me gustaría saber, en su opinión, cuáles son los pasos necesarios, cree usted, para que la producción orgánica se convierta en una norma y no como una alternativa, como se está mencionando. Siempre va a haber alternativas. Claro. Siempre hay contrastes y hay matices. La única forma es el consumidor. El consumidor no es consciente hoy de lo que pone en su boca y las consecuencias. El consumidor cree que compra un alimento barato, que puede ser barato en términos monetarios directos, pero caro para su salud, caro para el medio ambiente y algo que está pagando con sus impuestos. O sea que es muy difícil rediseñar el modelo, pero solo se puede hacer haciendo que el consumidor entienda las diferencias de un alimento orgánico con un alimento convencional. Además, no tiene que necesariamente ser un alimento orgánico tan caro como muchas veces se dice, porque existe algo que se llama mercados locales. No todo el alimento orgánico es de exportación, porque como diría un padre de familia, primero alimento bien a mi familia y después al resto. Entonces, un país tiene que pensar en los pequeños productores propios, en la alimentación de su gente y en exportar el excedente después que alimentó bien a los suyos. Y si vamos a datos científicos, ya está comprobado científicamente, hay muchos estudios. Dos cosas voy a decir que son relevantes, porque hasta los estudios que tiran contra la agricultura orgánica dicen que los alimentos son similares en su contenido de nutrientes, pero presentan dos grandes diferencias: la ausencia de residuos de antibióticos y la falta de residuos de pesticidas. Esas dos son las principales razones que ponen los que dicen el alimento orgánico convencional son iguales nutricionalmente, pero no hay antibióticos ni hay residuos de pesticidas. ¿Y qué le hacen al consumidor los antibióticos? Le generan resistencias que después, cuando le da una neumonía o cualquier enfermedad respiratoria, no hay antibiótico para controlarlo. Y en segundo término, los pesticidas actúan sobre sistema neurológico, sistema pulmonar, sistema gastrointestinal, sistema reproductivo y, por sobre todas las cosas, atacan todo el sistema de defensa de la persona. Entonces, esos dos componentes son importantísimos. Luego, cuando vemos otros estudios hechos, hay un instituto en Estados Unidos, el Instituto Rodale, que estudia en orgánico desde 1947, y yo lo tengo claro porque soy parte del directorio de ese instituto. Hoy tiene un estudio hecho por una doctora, Gladys Inate, de 16 PhDs trabajando en investigación, que la agricultura orgánica está ofreciendo productos con mayor concentración de nutrientes, o sea que en menor peso la carga de nutrientes es igual o mayor que en una fruta grande. Entonces, por más que compremos un kilo de manzanas, el contenido de nutrientes de uno que pesa por ahí menos 700 gramos es igual o mayor que el kilo. Entonces, eso ya diluye un 30% del costo. Así que es algo que hay que ir mirándolo, los estudios lo están indicando y eso nos da a claras los beneficios de la agricultura orgánica y sus productos orgánicos. Lo último, para cerrar. Hablaste sobre incentivar, digamos, el comercio local, ¿cierto? A partir, como la metáfora que ocupaste, partir desde alimentar primero bien a la familia y luego replicar esta práctica. Cortito, ¿cómo se puede equilibrar la expansión de la agricultura orgánica con la creciente demanda de alimentos a nivel global? Bueno, la creciente demanda de alimentos a nivel global es interesante porque estamos produciendo alimentos, según algunos autores, para 12.000 o más millones de personas. O sea que no está faltando alimento. Hay un problema de distribución de los alimentos. Y como me dijeron una vez en una clase, estaba estudiando en una universidad de Estados Unidos y con mi visión orgánica estaba haciendo planteos que escapaban a la economía y a la globalización. Y el profesor me dijo algo que
vale para respuesta. Dice, aunque le regales los alimentos a los africanos que están pasando hambre, no pueden pagar el flete. Por lo tanto, el problema es de distribución de alimentos. Lo que hay que enseñar es a los lugares donde hay escasez de alimentos a que produzcan sus alimentos de estación, porque nuestro cuerpo debe comer alimentos de estación. No necesariamente vamos a necesitar comer frutillas en pleno invierno cuando no es la época, sino tenemos que traer las frutillas de otro lado, tenemos que gastar energía en el flete, tenemos que gastar energía en hacerlas crecer. Por lo tanto, el tema de distribución de alimentos se ataca con las producciones locales y el abastecimiento local. Y lo que no se puede producir en un lugar sí hay que traerlo, pero arranca con eso. Entonces es un rediseño del sistema productivo, es un rediseño del sistema de distribución, de lo cual los pequeños agricultores saben, porque entienden lo que es el trueque, lo que es intercambiar lo que tú produces con lo que produce otro, y eso genera a veces una disminución de los costos de transacción del alimento, que lo divide por 5, porque lo que produce un pequeño agricultor cuesta 5 veces más caro en un supermercado. Eso se lo puede dar a su vecino y su vecino darle el alimento. Suena inocente, son un planteo fuera de los mercados, pero siguen existiendo los planteos fuera de los mercados desde que existe el hombre, y la confianza entre los hombres es lo que hace que eso sea válido. Bueno, pero igual nos quedamos con esa reflexión que nos diste, y también incentivamos a la gente de que pueda venir acá a Food Service, porque igual acá don Pedro va a volver va a dar otra charla, ¿cierto? Y para que la gente que quiera venir a escucharlo pueda venir. Así que damos por terminada la entrevista. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Me gusta haberte escuchado. Igualmente. Y bueno, nos despedimos frente a la cámara, así que muchas gracias por haber escuchado, y compartan esto a través del hashtag AOA TV Chile, y muchas gracias. AOA Chile y Espacio Food Service presentan AOA Chile TV.